Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas las iniquidades y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es: Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Recordamos que estamos leyendo el profeta Miqueas y solamente ayer y hoy estaremos leyendo de este profeta menor. Se le llama profeta menor porque es parte de este grupo de profetas cuales libros son muy pequeños en comparación a los otros libros, por ejemplo, de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías, Amós y Oseas. Ayer en la primera lectura escuchamos cómo el Señor llama a Israel a un juicio por medio del profeta Miqueas y denuncia su infidelidad, denuncia su corrupción
del culto religioso al adoptar otras prácticas de los pueblos vecinos. Y ahora, después de la denuncia, el profeta Miqueas nos presenta una oración en favor del pueblo de Israel. Ahora, después de que ha denunciado la infidelidad, la corrupción, tanto de los líderes políticos como de los líderes religiosos, ahora Dios, por medio del profeta Isaías, nos presenta esta oración o intervención por el pueblo para que Dios lo perdone, para que Dios lo vuelva otra vez a levantar de su caída, lo despolve para que vuelva a regresar a la lealtad, a la fidelidad, ¿no? Así que esta primera lectura del profeta Miqueas ahora es una intervención del profeta Miqueas en nombre del pueblo de Israel para con Dios. Ayer el profeta Miqueas, en voz de Dios, denunciaba al pueblo de Israel. Ahora el profeta se pone del lado del pueblo de Dios, interviniendo por él, para que Dios lo perdone, para que Dios lo regrese a la amistad. Dice el profeta: Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado. La imagen aquí de Dios como pastor. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la figura del buen pastor, que se le aplica a Jesús, que es el pastor, el buen pastor por excelencia, que cuida de su rebaño, que guía a su rebaño y que da la vida por su rebaño. Así que aquí el profeta Miqueas aplica esta imagen del pastor a Dios. ¿Por qué? Porque los líderes políticos de Israel, como los líderes religiosos, han fracasado, han fallado rotundamente en su obligación, en su llamado de ser guías y protectores del pueblo de Israel. Y porque ellos han fallado en ese llamado, en esa vocación de ser pastores, y como pastores tenían que guiar y proteger al pueblo, particularmente proteger a los más vulnerables entre ellos, y estaban haciendo todo lo contrario. Tanto los líderes políticos como los líderes religiosos cerraban los ojos y dejaban que la injusticia, particularmente la injusticia que recaía sobre los más vulnerables, de los comerciantes que se aprovechaban de los pobres y de que engañaban con el uso de pesos falsos para aprovecharse de los pobres. Y esta es parte de la denuncia que se llevó a cabo en la lectura de ayer. Pues ahora, después de esa denuncia, ahora el profeta Miqueas toma el lado del pueblo de Dios, implorando a Dios que regrese a su pueblo, que venga y lo pastoree él mismo, porque los pastores, o sea, los reyes y los líderes religiosos, no están cumpliendo con su deber, con su responsabilidad, con su llamado. El Señor Dios nuestro, dice: Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. O sea, y aquí la visión que nos presenta es de un pueblo que está disperso, de un pueblo que está sin pastor y que se encuentra en un ambiente hostil, en un ambiente que, en vez de reunir al rebaño de Dios, pues lo dispersa. Dice: pastarán en Basán y en Galad, como en los días de antaño, cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. Aquí hace referencia a los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto en camino a la tierra prometida, y cómo el Señor mismo, bajo la imagen del pilar de una nube por el día y la imagen del fuego por la noche, representaban que era Dios mismo quien iba guiando a su pueblo en esos 40 años. También Dios escogió a Moisés, a Aarón y a María como representantes humanos de él mismo en esa trayectoria, ¿no? Pero era Dios que en esos 40 años él iba guiando a su pueblo.
Recordamos, ¿no?, que las imágenes de la nube y del fuego son símbolos de la presencia de Dios. Así como hoy en día también el fuego, por ejemplo, una vela. La vela simboliza la presencia de Cristo entre nosotros. Por eso el uso de la vela en el sacramento del bautismo. También cada vez que encendemos una vela, cada vez que ponemos un sello, una vela, estamos en esa acción de poner el cerillo a la mecha, estamos invocando la presencia de Cristo en ese momento, en esa situación, en esa actividad, ¿no? Así que estos símbolos del Antiguo Testamento, tanto de la nube como del fuego, son símbolos de la presencia de Dios entre el pueblo. Dice, ¿qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Aquí el profeta Miqueas, tomando la posición del pueblo de Dios, está implorando por el pueblo, está intercediendo por el pueblo y está con estas palabras recordando, ¿no?, ¿qué otros dioses hay que sean como tú, Señor, que desea lo mejor para su pueblo, desea que su pueblo viva, de que su pueblo viva la plenitud a la vida para la cual fue llamado, ¿no? Y que, por tanto, tú, nuestro Dios, está dispuesto a hacer a un lado sus iniquidades, sus pecados, sus ofensas, sus infidelidades, y quieres que tu pueblo regrese y retome su dignidad, ¿no? Y que, por tanto, para que eso se lleve a cabo, Dios está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a no tomar en cuenta nuestras ofensas, nuestra rebeldía, nuestra infidelidad, ¿no? Y es lo que el profeta Isaías dice en esto. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Aquí el profeta Miqueas saca en alto uno de los atributos más fundamentales de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios. Que Dios quiere que su pueblo viva y que su cólera no se mantendrá por siempre, porque Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual fue creado. Y esto debe de resonar en nosotros también hoy en día, ¿no? Particularmente cuando reconocemos que vivimos en rebeldía o que le hemos dado la espalda a Dios, o de que cuando reconocemos que preferimos vivir en la oscuridad y en contradicción a nuestro Dios, pero que este Dios, por su misericordia, constantemente viene tras nosotros para que regresemos a Él, para que retomemos y nos revistamos de la dignidad que Él nos da. A esto apunta la misericordia de la cual el profeta Miqueas habla. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. El profeta Miqueas tiene una gran confianza en la compasión y misericordia de Dios. Por más grandes que sean los pecados de Israel, la misericordia y compasión de Dios son más grandes. Esto debe de resonar también para nosotros cuando a veces pensamos, ¿no?, de que nuestros pecados son tan grandes, pero tan grandes que ni siquiera Dios puede con ellos, ¿no? Lo cual esto es un pecado de orgullo, pensar de que mis pecados son más grandes que la misericordia y compasión de Dios. Miqueas nos dice, nuestro Dios es grande y no hay nada que se pueda interponer ante el plan de salvación de Dios. Y que Dios, por encima de su justicia, por encima de su celo, por encima de su exigencia, está su compasión, su misericordia y su amor. ¿Resuenan estas palabras en ti? Te mueven para que regreses a Él. Te mueven para que reconsideres tu vida, cómo estás viviendo, las opciones que tú has tomado, para que reconsideres lo que estás viviendo.
y regreses al Dios que viene constantemente a ti, a nosotros, para que retomemos nuestra verdadera dignidad e identidad, para que nos revistamos con la dignidad que Dios nos da. Dice, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel a Jacob y compasivo con Abraham. Patriarcas del Antiguo Testamento. Como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro. Sí, profesamos que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Creador, que Dios es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo esto se manifiesta en la forma que vivimos, en los valores que cultivamos, a lo que le damos tiempo e importancia, ¿no? Si verdaderamente lo que profesamos de Él es verdad para nosotros, entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la forma que vivimos, en la forma que nos relacionamos, en los valores que cultivamos? Ahí tiene que hacerse real y concreto la fe que nosotros profesamos. Una bella lectura del profeta Miqueas, nuevamente, que ahora toma el lado de Israel. Recordamos ayer, el profeta Miqueas está hablando del lado de Dios, denunciando, llamando al pueblo de Israel a un juicio. Pero ahora, como profeta real, como profeta de los clásicos del Antiguo Testamento, el profeta también intercede por su pueblo. Intercede para que Dios lo perdone, para que Dios regrese a caminar con él, y utilizando la imagen bella de un pastor, le pide a Dios que pastoree a su pueblo, porque los pastores que Dios puso para pastorear a su pueblo, los reyes y los líderes religiosos, han fallado, han fracasado en su responsabilidad y obligación. Entonces el profeta le pide a Dios que Él mismo pastoree a su pueblo. Qué bella imagen, que después Jesús la retomará en el Nuevo Testamento al llamarse así el buen pastor, que guía, que protege y que da la vida por sus ovejas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del Evangelio de ayer. Y aquí tenemos a Jesús, muy probablemente lo tenemos en Cafarnaúm y muy probablemente en la casa de Simón Pedro, que fue la casa que Jesús utilizaba como centro de su ministerio en la región de Galilea, donde iba y venía. En el Evangelio de Marcos, esta escena que Mateo nos describe, la pone en Cafarnaúm y repito, muy probablemente en la casa de Simón Pedro. Y se nos dice de que esta casa, en esta escena, estaba rodeada de una multitud de gente que venían para escuchar a Jesús y quizás también para traerles a los enfermos. Ahí tenemos quizás también en esta escena esa bella escena donde unos amigos llevan a su compañero que está tullido y lo llevan en una cama, y no pudiendo acercárselo a Jesús, entonces suben al tejado y lo hacen descender del techo de esa casa para ponerlo enfrente de Jesús. Es muy probablemente que también esa escena se lleva a cabo dentro de esto que se describe. Y entre la gente que viene en busca de Jesús tenemos a la familia de Jesús, a María, su madre, y el Evangelio dice a los hermanos, ¿no? Y porque hay tanta gente, pues tampoco ellos pueden acercarse a Jesús, y pasan la voz para que le digan a Jesús de que su madre y sus hermanos están ahí para buscarlos. Ahora, el Evangelio de Mateo no nos dice por qué vienen a buscarlo, pero el Evangelio de Marcos sí nos dice el por qué vienen a buscarlo. Y según el Evangelio de Marcos, la familia de Jesús, María y el resto de la familia vienen a buscarlo porque piensan que se ha vuelto loco y que Jesús, en su forma de predicar, y quizás lo que está predicando en crítica a los líderes religiosos y quizás también a los líderes políticos, que quizás se vaya a meter en problemas, y si él se va a meter en problemas, pues también va a meter en problemas a la familia.
Y quizás es por eso que lo vienen a buscar. Y el Evangelio de Marcos nos dice claramente que van en busca de él porque piensan que se ha vuelto loco. O sea, van para rescatarlo porque piensan que se va a meter en problemas y se lo quieren llevar a casa, ¿no? Así que, según el Evangelio de Marcos, este es el porqué. El por qué la familia de Jesús, incluyendo a María, vienen en busca de Jesús. Dice el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Así que es la escena esa donde hay una multitud tan grande que ni la familia misma puede tener acceso a Jesús, porque la casa está llena por dentro y la gente rodea todo el edificio, que hace imposible el acercarse a él, y por eso pasan el mensaje, ¿no? Que finalmente le llega a Jesús y le dicen: oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Nuevamente, Mateo no nos dice el por qué quieren hablar con él, pero el Evangelio de Marcos sí nos dice. Y Jesús responde a esta intervención de su familia, lo cual a primeras parece que Jesús está rechazando a su familia de origen y que está rechazando también a su madre, pero esa es una interpretación muy superficial, porque si Jesús estuviera rechazando a su madre y a su familia, pues él mismo se contradijera cuando él habla acerca de honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Dice: pero él respondió al que lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí Jesús, cada momento, cada situación, parece que es un momento de enseñanza. Jesús no pierde la oportunidad para que esta intervención del mensaje que le llega de fuera, que su familia está ahí para buscarlo, lo toma como una oportunidad para enseñar. Este es un ejemplo de los buenos maestros, ¿no? De que todo momento, toda escena, toda circunstancia se puede prestar para enseñar, ¿no? Y de un buen maestro que está convencido tanto de su identidad como de su mensaje y misión, pues aquí se refleja la maestría de Jesús mismo, de que todo evento, toda situación es produciente para su misión de proclamar el mensaje, la buena nueva. Dice: y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nuevamente, Jesús no está rechazando su familia de origen, pero lo que sí está afirmando con claridad es de que por encima aún de la familia misma, por encima de la sangre, tiene que estar Dios. Pues para eso Dios lo ha enviado, para llevar a cabo la voluntad de Dios Padre. Y aquí es algo que a veces nos roza forzadamente a nosotros cuando no tenemos en claro nuestras prioridades. Para muchos de nosotros, nuestra familia de sangre es lo primero y lo último. Para Jesús no. Para Jesús, lo primero y lo último es la voluntad de Dios. Y bajo la primacía de Dios, entonces, vienen otras prioridades. Y la familia de Jesús, su propia familia, tanto como su madre y sus familiares, tienen que estar bajo la primacía de Jesús, la primacía de Dios, ¿no? Así que esto no debe de ser ninguna dificultad para entender. Pero cuando no la vivimos en nuestras vidas, entonces fácilmente nuestra prioridad, nuestra lealtad a la familia puede estar por encima de Dios mismo. La sangre es fuerte. La sangre es fuerte, pero también a veces la sangre nos pone en situaciones conflictivas. Por ejemplo, cuando dentro de nuestra familia se viven injusticias, se viven opresión, se viven abusos, ¿no? Y tan solo por el hecho de que
es la sangre lo que nos une, no estamos dispuestos a llamar y a cantar claramente las injusticias. Y en vez de decir esto no puede continuar, callamos. Porque es de nuestra sangre, es nuestra familia. Pero si Dios está por encima de todo, aún de nuestra familia de sangre, entonces nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios nos tiene que llevar a declarar cuando se vive injusticia, cuando se vive opresión, cuando se vive abuso, aún dentro de la familia. Este fue el caso en nuestra iglesia católica, ¿no? Que por la lealtad a la iglesia, a la institución, nuestros líderes, obispos, muchos de ellos, prefirieron callar y cerrar los ojos y permitieron no solamente el abuso, sino también el silencio de no denunciar ese tipo de abuso, ¿no? Y pusieron a la iglesia por encima de Dios, por encima de la justicia de Dios. Y esto no nos debe de sorprender, porque esto mismo se refleja en muchas otras instituciones, no simplemente dentro de la iglesia. En el gobierno también lo vemos, ¿no? Cuando ponemos a nuestro gobierno, cuando ponemos a nuestra política por encima de Dios, ¿no? Y cuando se invierte esta lealtad, pues también comprometemos nuestra fidelidad con Dios, como también nuestra fidelidad al amor, a la compasión y a la justicia de Dios, ¿no? Así que no nos hemos de sorprender porque a veces invertimos estas fidelidades y ponemos por encima de Dios tanto la familia como otras instituciones, ya sean civiles o ya sean también o religiosas, ¿no? Por encima de todo tiene que estar Dios. Y es nuestra fidelidad, nuestro llamado de Dios, lo que le da sentido a las otras prioridades de nuestras vidas. Pero Dios tiene que estar por encima de todo esto. María misma, el sentido de María, o sea, el por qué María tiene este lugar privilegiado en la iglesia, no es porque es la madre de Jesús, no es por su virginidad. Y tristemente, históricamente a María se le ha hecho una terrible injusticia, porque la grandeza de María, la gloria de María, está en su discipulado, no en el hecho de que es madre de Jesús, ni que es virgen. Esos son atributos importantes, pero son muy secundarios al su discipulado de Jesús, porque María también tuvo que hacerse discípula del Señor, y es ahí donde reside su gloria. Y tristemente e históricamente, lo que celebramos muchas veces es que es la madre, de que es la virgen, y muy pocas veces sacamos en alto que es su sí, su fidelidad, su confianza, su entrega a la voluntad de Dios Padre, en donde reside su gloria. Así que también María tiene que hacerse discípula de su Hijo como el Señor, como el Mesías, ¿no? Y no simplemente como su Hijo, ¿no? Y por eso ella tiene ese gran privilegio en la iglesia, por eso es madre de la iglesia, por su fidelidad, por su entrega, por su confianza. Es ahí donde reside su gloria. Sí, el hecho de que es madre de Jesús es importante. Sí, el hecho de que fue madre virgen es importante. Pero son muy secundarios a su discipulado, a su confianza, a su entrega. Porque en su fidelidad a Dios Padre, ahí ella es para nosotros el modelo de entrega, de confianza. Es modelo también de discipulado. Así que lo que Jesús dice no nos debe de sorprender. Pone a Dios por encima de todo. Y esa es la orden jerárquica en la cual nuestras prioridades deben de estar. Porque si hay algo que está por encima de Dios, entonces ya hemos reemplazado a Dios y hemos creado otro Dios, ya sea el de la familia, ya sea el de la política, ya sea cualquier otro Dios que ha desplazado al Dios de Jesús, nuestro Dios.
Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, éste está en los cielos. Este es mi hermano, mi hermana, mi madre. Jesús redefine lo que significa vivir en relación con Él, en ser familia con Él, según la voluntad de Dios Padre. No es la sangre lo que define nuestra relación con Él, es nuestra identificación con la voluntad de Dios Padre, con el cumplir la voluntad de Dios Padre. Aún la lealtad a la familia por la fe puede ser mucho más profunda que por la sangre, porque a veces la sangre se puede convertir fácilmente en una obligación ciega, pero la lealtad a la familia fundada en el amor, entonces nos puede llevar a una relación y compromiso mucho más profunda que solamente la sangre. Así que lo que Jesús nos dice aquí no es un rechazo de su familia de origen, es una reevaluación de lo que significa ser familia de Dios. Cuando Dios está por encima de todo y que esta prioridad entonces debe de ordenar nuestras lealtades, tanto a la familia como a otras instituciones o grupos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.